Les damos la bienvenida a esta transmisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este día, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará una acción de inconstitucionalidad con el expediente número 14/2020. Esta es una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impugnando diversas disposiciones de las leyes de ingresos de los municipios en el estado de Puebla. Estas que fueron publicadas precisamente los días 19 y 20 de diciembre del año 2019 en el periódico oficial de la entidad federativa, y es precisamente estas disposiciones para el ejercicio fiscal 2020 en la entidad federativa Puebla. Un asunto importante en términos de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad en el Estado mexicano. Este es un asunto que en el ámbito constitucional, en el orden procesal, se enmarca fundamentalmente en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal relativo a las acciones de inconstitucionalidad, y en el ámbito legal, en el aspecto procesal, es importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito de convencionalidad, importantes diversas disposiciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el ámbito constitucional, en el orden substancial, importantes, entre otros, los artículos primero, 14, 16, 73, 115 y 31, fracción cuarta de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, importante el análisis que se establece precisamente de estas leyes de ingresos de los municipios en el estado de Puebla, y el tema central en esta acción de inconstitucionalidad y la impugnación que se realiza a partir de los diversos conceptos de invalidez es precisamente el cobro del alumbrado público en este ámbito de las leyes de ingresos, y el planteamiento fundamental de quien promueve la acción de inconstitucionalidad es que el cobro de este alumbrado público se realiza no en función del costo de la prestación del servicio, sino a través del consumo de energía eléctrica, y de esta manera se configura un impuesto y no un derecho en el ámbito precisamente de este cobro del alumbrado público. Un asunto que desde el concepto de invalidez planteado se estima por parte de quien promueve la acción de inconstitucionalidad que, al ser un impuesto, se plantea precisamente que esta es una facultad del Congreso de la Unión y no del ámbito local, como se ha planteado a través de estas leyes de ingresos de los municipios del estado de Puebla. Un asunto que desde el punto de vista de quien promueve la acción de inconstitucionalidad se violentan diversos principios constitucionales, entre estos el de legalidad y el de proporcionalidad tributaria, en el ámbito de lo que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política Federal. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de esta acción de inconstitucionalidad, expediente 14/2020, y el planteamiento fundamental de la impugnación se da precisamente en este ámbito de que no se realiza el cobro del alumbrado público en función del costo de la prestación del servicio, sino en función del consumo de la energía eléctrica, y de esta manera esta sería una facultad que se da en el ámbito del Congreso de la Unión y no precisamente de estas disposiciones que se han establecido. Este es el asunto que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretario de Cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 113 ordinaria, celebrada el martes 16 de noviembre del año en curso. En votación económica consulto si se aprueba el acta. Aprobada por unanimidad de votos. Señoras, señores ministros, como ustedes saben, hubo un acuerdo de este Tribunal Pleno
para tratar de ocupar los tiempos de manera más eficiente, y tomamos la decisión de tener algunas sesiones donde fallemos en bloque asuntos muy similares, prácticamente idénticos, en los cuales ya tenemos precedentes muy sólidos desde hace tiempo, y cada uno de estos asuntos nos llevaba a veces una sesión por tener que repetir punto por punto lo que ya es una doctrina sólida de este Tribunal Constitucional. De tal suerte que en sesiones como la de hoy veremos 9 asuntos. La idea es que se voten en bloque cada uno de los asuntos, cada uno de los proyectos en su integridad, y cada una de las ministras o ministros que tengan diferencias, ya sea de argumentación o incluso un voto en contra, lo hagan valer a la hora de la votación. Le ruego al señor secretario que vaya tomando nota de estos matices o diferencias que se hagan valer, y creo que de esta manera nos permitirá desahogar un número mayor de asuntos que no requieren tanto tiempo de este Tribunal Pleno, para dedicarnos con calma y con cuidado, como lo hemos venido haciendo, asuntos que sí son muy relevantes y novedosos, y haya la oportunidad de un debate robusto de ideas. De cuenta, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 14/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, bajo la ponencia del señor ministro Ríos Farjat, y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto a diversos preceptos de las leyes de ingresos de diferentes municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal de 2020, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 19 de diciembre de 2019, en términos del considerando quinto de esta decisión. Tercero, se declara la invalidez de los artículos 21 de las leyes de ingresos de los municipios de Ajalpan, Coyotepec, Xignautla, Puebla, para el ejercicio fiscal de 2020, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 19 y 20 de diciembre de 2019, respectivamente, en términos del considerando sexto de esta determinación. Cuarto, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Puebla, y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro de ese órgano legislativo en los términos del considerando séptimo de esta ejecutoria. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Consulto a la señora ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, si tiene alguna peculiaridad su asunto antes de someterlo a votación. Quizá, presidente, conforme a precedentes, señalamos aquí la desestimación de las causas de improcedencia, y a lo mejor la única precisión es que el año pasado se listó un proyecto de resolución, pero la propuesta no pudo ser discutida antes del 15 de diciembre porque se clausuró el periodo ordinario de sesiones. Y se retiró para ver los impactos del sobreseimiento en la conclusión del ejercicio fiscal. Se requirió al Congreso del Estado de Puebla para que informara si las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de 2021 habían sido aprobadas o no, y al respecto el Poder Legislativo informó que las iniciativas de las leyes de ingresos de los municipios de Ajalpan, Xignautla y Coyotepec para el ejercicio 21 no habían sido aprobadas, no cumplieron con los requisitos previos de la ley orgánica. Entonces, respecto a estas no cesaron los efectos, por eso el proyecto, con el ajuste del sobreseimiento respecto a los municipios que sí reformaron su legislación fiscal, respecto a estos municipios que no lo lograron hacer, pues el proyecto o la impugnación subsiste, y esa es la particularidad de este asunto. Respecto a estos 3 municipios se presenta el estudio de fondo, y el estudio de fondo está a partir del cobro de derechos por servicio de alumbrado público con base en consumo de energía eléctrica, y tomamos como base los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad 97 de 2020, 20 de 2020, 96 de 2020 y 101 de 2020. Fuera de eso, me parece que es conforme a todo precedentes. Muchas gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Solo en contra del punto 3, legitimación. Por lo demás, con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto.
Señor ministro presidente, Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. El señor ministro Lainez Potisek vota en contra de legitimación. Aprobado en esos términos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúa, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 77/2021, promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2021, bajo la ponencia del señor ministro Aguilar Morales y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de los artículos 57 y 67, fracciones décima séptima, incisos A, B, C, D y E, y 18ª de la Ley de Ingresos del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2021. Tercero, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Oaxaca y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro de ese órgano legislativo, de conformidad con el considerando séptimo de esta determinación. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Consulto al señor ministro Luis María Aguilar Morales si tiene algún comentario sobre el asunto. En realidad no, señor ministro presidente, señoras y señores ministros. Este asunto está sostenido ya en diversos precedentes, entre ellos el 93/2020. Los tres temas son que ya hemos tratado en este tribunal pleno en diversas ocasiones, son respecto de las condiciones de alumbrado público y su cobro, los cobros por la búsqueda y reproducción de información, así como los cobros por expedición de copias certificadas. En todos ellos ya tenemos precedentes y criterios de este tribunal pleno. Si ustedes quisieran, yo expondría algo más extenso, pero ya son los temas, como señalo, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 93/2020. Gracias, señor ministro Luis María Aguilar. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Mora. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto me voy a separar de los párrafos 46 y 47 respecto a las referencias que se hacen del Código Fiscal de la Federación, como lo he hecho en los precedentes, y del 90 en cuanto a que la Ley Federal de Derechos se debe tomar como parámetro de regularidad constitucional. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy con el proyecto, pero con una concurrencia que sí me gustaría exponer, porque se presenta también en este sentido que voy a manifestar la acción de inconstitucionalidad 75/2021, donde se impugnan normas idénticas a la que aquí analizamos de Oaxaca. Yo me apartaría aquí de los párrafos 20 a 24 de la propuesta, en los que se establece que el planteamiento de invalidez del cobro por servicio de alumbrado eléctrico se debe analizar como un sistema normativo integrado por la disposición impugnada y lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. Lo anterior por dos razones. La primera, porque al establecer que se trata de un sistema normativo, implicaría de manera indirecta analizar la constitucionalidad de disposiciones no impugnadas previstas en la Ley de Hacienda Municipal. Y la segunda, porque no podemos perder de vista que el objetivo de las leyes de ingresos es realizar una estimativa de la recaudación de determinado concepto grabado, en este caso por servicio de alumbrado público. Entonces, en mi opinión, es válido que la ley de ingresos se realice una estimativa de los recursos que pueden captarse para cubrir los gastos del municipio y remitir para efectos de los elementos de la contribución a una ley sustantiva como la ley de Hacienda. Pero me parece innecesario precisar que se trata de un sistema normativo, pues bastaría advertir que la orden de recaudación recae respecto a una contribución que tiene como base el consumo de energía eléctrica, lo cual en términos competenciales corresponde exclusivamente a la Federación y por ende estaría de acuerdo con el proyecto con esta salvedad. Señor ministro Lainez Potisek. En contra del punto 4, legitimación. Y en contra del estudio de fondo es el tema 6. En el tema 1, alumbrado público, por razones muy similares a las que acaba de mencionar la ministra Margarita Ríos Farjat.
en cuanto a que en este caso la ley de ingresos del municipio no incluye ni la base, ni la tarifa, ni los sujetos. Hizo una mera remisión a la ley de Hacienda Municipal. Esta ley de Hacienda Municipal no está impugnada y lógicamente no lo está porque sería totalmente extemporánea su impugnación. Por lo tanto, para mí no podemos declarar la inconstitucionalidad del tributo, nada más señalando que en mi punto de vista, en la 97-2020 que se cita como precedente, en ese caso, la base efectivamente estaba en la ley de Hacienda Municipal, pero las tarifas sí estaban en la ley de ingresos, que fue lo que declaramos inconstitucional. Por lo demás, a favor de todo lo demás. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy con el proyecto, salvo por lo que hace a la invalidez del artículo 67, que se refiere a expedición de copias certificadas, el cual creo debe conservar su vigencia. Señor ministro presidente Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permite informarle que en términos generales existe unanimidad de votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere al apartado de legitimación, respecto del cual vota en contra el señor ministro Lainez Potisek, por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 57, mayoría de 8 votos, con voto en contra del señor ministro Lainez Potisek, y por lo que se refiere al artículo 67, fracción 18, la específica copias certificadas, mayoría de 8 votos, con voto en contra del señor ministro Pérez Dayán, y voto en contra de los párrafos 46, 47 y 90 de la ministra Piña Hernández, la señora ministra Ríos Farjat, en contra de los párrafos 20 a 24. Aprobado en esos términos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 17/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal de 2021, bajo la ponencia de la señora ministra Ríos Farjat y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de diversos preceptos de las leyes de ingresos de diferentes municipios del Estado de Michoacán, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 24 y 25 de diciembre de 2020, respectivamente, en términos del considerando sexto de esta decisión. Tercero, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Michoacán y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro de ese órgano legislativo en los términos del considerando séptimo de esta ejecutoria. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señora ministra Ríos Farjat, ¿tiene usted algún comentario? Gracias, ministro presidente. Pues no hubo causas de improcedencia y nada más señalar que en esta acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues se refiere al cobro de derechos por servicio de alumbrado público, que atienden a elementos ajenos al costo de la prestación del servicio, que a saber el destino o uso de los predios, y el Tribunal Pleno ya ha reiteradamente invalidado normas como las que se impugnan en este asunto, recientemente las acciones de inconstitucionalidad 19 de 2021 y 26 de 2021, resueltas en el pasado mes de agosto. En estos precedentes, el Pleno determinó que las disposiciones vulneraban los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, en tanto que los elementos que proporcionó el legislador local no atendían al costo que generaba al Estado la prestación del servicio referido, sino que introdujo elementos ajenos a este, tales como la situación particular del contribuyente o cualquier otro elemento distinto al costo. Por esa razón, se propone declarar la invalidez y es conforme a precedentes, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto me separo de los párrafos 29, 30 y 33, 52, 53 y 54. El primer bloque porque se sustentan en el Código Fiscal de la Federación, que yo he rechazado, y el segundo bloque porque introduce que se vulnera el principio de seguridad social. De seguridad jurídica. Señor ministro Aguilar Morales.
Exactamente en los mismos términos del ministro Franco, me separo de esos mismos párrafos. Señora ministra Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto, nada más voy a separar de los párrafos 29, 30 y 33, en donde se alude el Código Fiscal de la Federación. En el caso concreto, la legislación aplicable sería el Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Y estaría con una sugerencia a la ministra, si podríamos agregar como precedente la 28 de 2021, que también es del Estado de Michoacán y que se resolvió, que es la última que se resolvió al respecto. Gracias. Señora ministra Ríos Farjat. Con el proyecto y con gusto agrego el presidente que menciona la ministra Piña. Gracias. Señor ministro Lainez Potisek. En contra de la legitimación, que es el punto 4, y por lo demás con el proyecto, pero exactamente apartándome de los mismos párrafos que señaló la ministra Piña. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Real. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Franco González Salas se aparta de los párrafos 29, 30, 33, 52, 53, 54, al igual que el señor ministro Aguilar Morales. La señora ministra Piña Hernández se aparta de los párrafos 29, 30 y 33. El señor ministro Lainez Potisek en contra de la legitimación y en contra de los párrafos 29, 30 y 33. Aprobado en estos términos, de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 15/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de 2021, bajo la ponencia del señor ministro González Alcántara Carrancá y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de diversos preceptos de las leyes de ingresos de diferentes municipios del Estado de Guerrero, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 25 de diciembre de 2020 y, por extensión, la del artículo 23 de la Ley de Ingresos de Acapulco Guerrero, publicada en el referido medio oficial en la fecha citada, en términos de los apartados 7 y 8 de esta decisión. Tercero, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Guerrero y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro de ese órgano legislativo en los términos del apartado 8 de esta ejecutoria. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señor ministro González Alcántara, ¿tiene usted algún comentario previo? Sí, señor ministro presidente. En este asunto se analizan dos temas fundamentales: alumbrado público e impuestos adicionales conforme a precedentes. Es todo, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara Carrancá. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto, y únicamente no estoy de acuerdo con declarar la invalidez por extensión del artículo 23 de la Ley 638 de la Ley de Ingresos de Acapulco Guerrero. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto, pero también en contra de la extensión de efectos respecto del artículo 23 de la Ley 639. Señora ministra Piña Hernández. Estoy con el proyecto, me voy a apartar del párrafo, 67, en cuanto se alude que las normas implican una presunción de capacidad económica. Y estoy también por la invalidez por extensión del artículo 23, porque esto es congruente a lo que hemos resuelto en agosto y octubre de este año, 25 de 2021 y 23 de 2021, y haré también en este caso un voto aclaratorio de por qué sí lo hago. Señora ministra Ríos Farjat. Yo tengo 3 puntos aquí con el proyecto. Uno, estoy en contra de la invalidez por extensión. Segundo, yo reiteraría las consideraciones adicionales que expuse en las acciones 19 y 26 de 2021, ambas, en cuanto a derechos por alumbrado público.
Y respecto al tema de impuestos adicionales, yo comparto el sentido del proyecto, declarar la invalidez de los artículos impugnados, pero llego a esa conclusión a partir de una metodología y de consideraciones distintas. En diversos precedentes de este Pleno se ha declarado la invalidez de normas que establecían impuestos adicionales bajo el argumento de que resultaban contrarias al principio de proporcionalidad tributaria, porque gravaban de manera global todos los párrafos efectuados todos los pagos efectuados por los contribuyentes por conceptos de impuestos y derechos, de manera global, lo cual no atendía a la verdadera capacidad contributiva. Desde mi punto de vista, esto es solo aplicable respecto del impuesto adicional denominado contribución estatal. Yo respetuosamente considero que la distinción entre sobretasa e impuesto adicional es orientativa al momento de analizar los elementos esenciales de una contribución y, en consecuencia, la manera en que opera el principio de proporcionalidad tributaria. Esa clasificación no condiciona su constitucionalidad a la luz del principio de proporcionalidad tributaria, pues para ello habrá que analizarse si, con independencia de su denominación, en cada caso concreto se respeta o no la capacidad contributiva de los causantes. Las normas contempladas en las diversas leyes de ingresos municipales establecen diversas contribuciones que pueden categorizarse de la siguiente manera. El impuesto adicional de fomento educativo y asistencia social de 15% sobre el producto del impuesto predial, los derechos por servicios catastrales, los derechos por servicios de tránsito y los derechos de agua potable y alcantarillado. Es inconstitucional porque existe una incongruencia entre el mecanismo impositivo y la capacidad contributiva de los causantes. Es una variedad muy amplia de presupuestos. En otras palabras, no se trata de la misma actividad denotativa de capacidad económica. Respecto a los impuestos adicionales pro caminos y pro turismo, hay un 15% sobre el producto de impuesto predial y los derechos por servicios catastrales, zonas no turísticas, y de 15% sobre el producto del impuesto predial y derecho por servicios catastrales en zonas turísticas. Respectivamente también, desde mi perspectiva, son inconstitucionales precisamente por lo mismo, que no denotan la actividad, no denota la capacidad contributiva, son múltiples actividades. Estos impuestos, que si bien de inicio guardan una relación razonable con el impuesto primigenio, porque impactan cuando menos de manera indirecta la plusvalía de las propiedades, deben ser declarados inválidos porque el sistema por sí mismo genera inequidad en virtud de que no recae de manera general sobre la totalidad de propietarios y poseedores de predios en los municipios cuya recaudación se destine a un fin específico, sino que, con independencia de que se prevea el mismo porcentaje adicional, la actualización del impuesto depende de la ubicación territorial y la calificación de una zona como turística o no. Al igual caso que el anterior, aun cuando el impuesto adicional pro redes de 15% sobre los derechos del consumo de agua potable, existe una relación razonable entre el destino del impuesto, que consiste en el mantenimiento, conservación, ampliación de las redes de abastecimiento, y la manifestación de riqueza advertida en el impuesto primigenio relacionada con los derechos por consumo de agua. Pero el problema radica en que, de una revisión de la remisión de las normas que regulan derechos de las leyes de ingresos respectivas, en ningún caso se especifica o define lo que debe entenderse por consumo de agua potable. Por último, el impuesto adicional de equilibrio ecológico forestal del 15% sobre el monto de los derechos por servicios prestados por las autoridades de tránsito es inconstitucional porque no hay una relación mínima entre el destino del impuesto adicional, que consiste en apoyar el programa de recuperación de equilibrio ecológico forestal de los municipios, y la manifestación de riqueza advertida en el impuesto primigenio, este último relacionado con el pago de servicios prestados por autoridades de tránsito, tales como la expedición de licencias de conducir. Por todo lo anterior y como adelanté, voy a votar a favor del proyecto, pero por consideraciones distintas, las cuales explicaré de manera más amplia en un voto concurrente. Gracias, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Lainez Potisek. Gracias. En contra de la legitimación, punto 5, en contra de la invalidez por extensión y con un voto concurrente en alumbrado público. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto y en contra de la invalidez por extensión.
Señor Ministro Presidente, Con el proyecto. Señor Ministro Presidente, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de 9 votos a favor de las propuestas de invalidez, salvo por lo que se refiere a la propuesta de invalidez por extensión, respecto a la cual existe una mayoría de 5 votos en contra de la propuesta del proyecto. Por lo que se refiere a las consideraciones, la señora ministra Piña Hernández vota en contra del párrafo 77, anuncia voto aclaratorio sobre por qué está a favor de la invalidez por extensión. La señora ministra Ríos Farjat, con consideraciones adicionales sobre alumbrado público y con metodología y consideraciones diversas en cuanto al análisis de impuestos adicionales, con anuncio de voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek, en contra del tema de legitimación, con consideraciones adicionales al alumbrado público, anuncio de voto concurrente. Son las precisiones. Gracias, secretario. Perdón. Consecuentemente, no, adelante, y contra señor. extensión. La invalidez por extensión. Sí. Sí. Consecuentemente no se alcanza la invalidez por extensión, se modificaría el capítulo de el apartado de efectos y también los resolutivos. Y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 97/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 30 y 43, letra U, de la Ley de Ingresos del municipio de Tecate, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2021, bajo la ponencia de la señora ministra Esquivel Moza y con los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de los artículos 30 y 43, letra U, de la Ley de Ingresos del municipio de Tecate, Baja California, y tabla de valores catastrales unitarios base del impuesto predial para el ejercicio fiscal de 2021, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 18 de mayo de 2021, en términos de los considerandos séptimo y octavo de esta determinación. Tercero, la declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Baja California y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro órgano legislativo precisados en el considerando noveno de esta ejecutoria. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señora ministra Esquivel, ¿tiene usted algún comentario previo? Ninguno, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto, nada más me separaría de los párrafos 89 y 97, en donde se establece como parámetro la Ley Federal de Derechos. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Solamente en contra de legitimación. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto, excepto por lo que hace a los cobros por copias certificadas, contenido en el artículo 43, letra U, en ese espacio específico. Señor ministro Presidente, Saldívar Leo de la Red. Con el proyecto. Señor ministro Presidente, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de 9 votos a favor de la propuesta, el señor ministro Lainez Potisek en contra de la legitimación, el señor ministro Pérez Dayán en contra de la invalidez del artículo 43, letra U, en el tema referido a copias certificadas, y la señora ministra Piña Hernández en contra de los párrafos 89 y 97. Aprobado en esos términos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 75/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de 2021, bajo la ponencia de la señora ministra Ríos Farjat y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de los artículos 48 y 52, fracciones primera, quinta, 13ª y 14ª de la Ley de Ingresos del municipio de Santa María Coyotepec, Distrito del Centro, 20 de la Ley de Ingresos del municipio de Santo Domingo, Tlatayapam, Distrito de Tepozcolula, y 23 de la Ley de Ingresos del municipio de San Juan Bautista, Jayacatlán, Distrito de Etla, todas de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2021. Tercero, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos
puntos resolutivos al Congreso del Estado de Oaxaca y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro de ese órgano legislativo, de conformidad con el considerando octavo de esta determinación. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señora ministra Ríos Farjat, ¿tiene usted algún comentario previo? Pues más de lo que ya señaló o ya refirió, reseñó el señor secretario, no, nada más quizá que se desestimó la única causal de improcedencia alegada por el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, que va conforme a precedentes. Alumbrado público, siguen las acciones 18 de 2018, 28 del 19, 97 del 20. Cobros de reproducción de información, sigue la acción 93 de 2020. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señora ministra. Tome votación, secretario. Sí, señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor, apartándome de algunas consideraciones y con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Bonza. Con el proyecto. Señor ministro Franco González Salas. A favor y en contra de algunas consideraciones. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Pues con el proyecto nada más haría un concurrente en cuanto a la desestimación de la solicitud de la actora de extender efectos a la Ley de Hacienda Municipal y por las razones que expresé al conocer la acción 97 del 2020. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Solo en contra del apartado 4, legitimación. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto, excepto por lo que hace a los derechos por la expedición de certificaciones, contenido en una de las fracciones del artículo 52. Señor ministro presidente Saldívar Ledo. Con el proyecto me separo de los párrafos 66 a 79. 66, 71. Señor ministro presidente, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. En cuanto al tema de legitimación, voto en contra del señor ministro Lainez Potisek. El señor ministro Pérez Dayán vota en contra de la invalidez del artículo 52, fracción 14. El señor ministro González Alcántara Carrancá en contra de algunas consideraciones, anuncia voto concurrente. El señor ministro Franco González Salas en contra de algunas consideraciones. La señora ministra Piña Hernández anuncia voto concurrente. Y el señor ministro presidente Saldívar Lelo de la REA en contra de los párrafos 66 y 71. Gracias, secretario. Aprobado en esos términos. De esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúa, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 13/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2021, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de diversos preceptos y porciones normativas de las leyes de ingresos y presupuesto de ingresos de diferentes municipios del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2021, publicadas en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el 24 de diciembre de 2020 y por extensión la de los artículos 121, párrafo primero en su porción normativa IM de la Ley número 207 de ingresos y presupuesto de ingresos del Ayuntamiento del municipio de Guatabampo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021 y 237, inciso N, de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, en términos de los apartados 7 y 8 de esta decisión. Tercero, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sonora y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro de ese órgano legislativo en los términos del apartado octavo de esta ejecutoria. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señor ministro Lainez, ¿tiene usted algún comentario? Ninguno, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto y en contra de la extensión de invalidez del artículo 237 de la Ley de Tránsito de Sonora. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto, pero en contra del párrafo 97. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, excepto que para mí la causa de invalidez es por violación al principio de proporcionalidad.
Señora ministra Piña Hernández. Estoy con el proyecto apartándome de consideraciones y haré un voto concurrente. Señora ministra Ríos Farjat. Estoy con el proyecto, pero me aparto de la extensión de efectos a la ley de tránsito en los términos de la ministra Esquivel. Señor ministro Lainez Potisek. Son en contra de legitimación. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto y en contra de la extensión de efectos. Señor ministro presidente Saldívar Lelo Larrea. Los términos del voto de la ministra Piña, quien me pide la palabra. Adelante, Gracias, señor ministro presidente. Nada más para precisar, yo también estaría en contra de la extensión de efectos del artículo 237, inciso N, del Estado de Sonora, porque en este caso se impugnaron normas solo de algunos municipios y extender efectos tal como se propone se afectaría indebidamente a las normas de aquellos municipios cuyas legislaciones no se invalidaron. Y por esta razón estaría yo en contra de la extensión de efectos. El ministro Aguilar. Sí, gracias, señor presidente. Para que se apunte que estoy en contra totalmente del párrafo 97. Se hace una afirmación ahí genérica, absoluta. Ministro Lainez. Yo me voy a sumar al voto en contra de la extensión. Del 237, ¿verdad, señor? Sí. Por favor, secretario. Señor ministro presidente, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de votos a favor de la propuesta, voto en contra de la legitimación del señor ministro Lainez Potisek y por lo que se refiere a las dos propuestas de declaración de invalidez por extensión, existe mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la del artículo 121, párrafo primero en su porción normativa y M de la ley número 207 de ingresos y presupuestos de ingresos del Ayuntamiento del municipio de Huatabampo. En cambio, por lo que se refiere al 237, inciso N de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, existe mayoría de 5 votos en contra de la propuesta de extensión por invalidez, no alcanza. ¿Quiénes son los 5 votos? Primero, la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Piña Hernández, la señora ministra Ríos Farjat, el señor ministro Lainez Potisek y el señor ministro Pérez Dayán, que vota en contra de toda la extensión de efectos. Perfecto. Entonces, en este segundo precepto no se alcanza la extensión, se modifica el proyecto y también los resolutivos, y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 12/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 35, fracción primera, y 37 de la Ley de Ingresos del municipio de El Grullo, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 2021, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 35, fracción primera, y 37 de la Ley de Ingresos del municipio del Grullo, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021. Y tercero, publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación. Gracias, secretario. El señor ministro Gutiérrez se encuentra disfrutando de su periodo vacacional y hará suyo el proyecto del señor ministro González Alcántara, a quien le pregunto si tiene algún comentario. Sí, señor presidente, es sobre el estudio de fondo. Pongo a consideración de los integrantes del Tribunal Pleno el estudio de fondo del proyecto elaborado bajo la ponencia del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, relativo a la acción de inconstitucionalidad 12 del 2021, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La propuesta del proyecto reconoce la validez de las disposiciones impugnadas. En el caso del artículo 37 de la Ley de Ingresos del municipio El Grullo, Jalisco, se concluye que la norma impugnada no contempla el pago de un derecho a cargo de las personas atendiendo a su situación y se estima que no resultan aplicables como parámetro de control constitucional los principios tributarios contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal,
para el caso de lo dispuesto en el artículo 35, fracción primera del proyecto, se concluye que no se establece el cobro de un derecho, por lo que no resulta aplicable el contenido del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. Sobre ese tema, someto a la consideración de este Tribunal Pleno la viabilidad de ajustar las consideraciones sobre el análisis del artículo 35, la resuelto en la diversa acción de inconstitucionalidad 8 del 2021, fallada el 23 de agosto del presente año, bajo la ponencia del señor ministro José Fernando Franco González Salas, en la que se analizaron las leyes de ingresos de la misma entidad federativa y con la misma estructura normativa. Es cuanto, ministro. Gracias, presidente. señor ministro. Tome votación, secretario. Sí, señor ministro González Alcántara Carrancá. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. Estoy en contra de la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tratarse de relaciones jurídicas contractuales. Con el resto estoy de acuerdo. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto, pero con la misma opinión que virtió ahora el ministro Juan Luis González Alcántara. Señor ministro Aguilar Morales. En contra del reconocimiento de validez del artículo 35, fracción primera, de la Ley de Ingresos del municipio de Grullo, como así voté en el precedente acción de inconstitucionalidad 8-2021. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría con el proyecto modificado que el ministro ponente amablemente propuso que se ajustara a la acción 8 de 2021, y en ese sentido yo estaría por la validez de los artículos, pero en cuanto al 35, fracción primera, por una interpretación conforme. Señor ministro Ríos Farjat. Entiendo que el ministro ponente va a ajustar el proyecto a la acción 8-2021. Yo tendría entonces una reserva de voto concurrente porque yo considero que en este caso sí son derechos y no aprovechamientos, como señala el proyecto. Estoy de acuerdo con la constitucionalidad de la norma, pero por una razón distinta. Aún tratándose de derechos, no hay transgresión al principio de legalidad tributaria, pues el Congreso es quien fija los elementos cuantitativos aplicables para el establecimiento de estas contribuciones. ¿Es cuánto, ministro presidente? Señor ministro Lainez Potisek. Solamente en contra de la legitimación y con el proyecto modificado, desde luego. A favor. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Red. Con el proyecto, pero en contra de reconocer la validez del 35, fracción primera. Señor ministro presidente, me permito informarle que, por lo que se refiere al punto de legitimación, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra del señor ministro Lainez Potisek. Por lo que se refiere al reconocimiento de validez del artículo 35, fracción primera, es una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta, la señora ministra Piña Hernández con interpretación conforme, y voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea, y 9 votos, unanimidad de 9 votos por la validez del artículo 37, también en contra de la legitimación la señora ministra Esquivel Moza. La señora ministra Ríos Farjat reserva su derecho a voto concurrente con consideraciones adicionales. Se aprueben esos términos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 27/2021 y su acumulada 30/2021, promovidas respectivamente por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2021, bajo la ponencia de la señora ministra Ríos Farjat y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. Segundo, se reconoce la validez de diversos preceptos de las tarifas anexas de las leyes de ingresos de diferentes municipios del Estado de Chihuahua, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 30 de diciembre de 2020. Tercero, se declara la invalidez de diversos preceptos y porciones normativas de las leyes de ingresos de diferentes municipios del Estado de Chihuahua, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 30 de diciembre de 2020. Cuarto,
La declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro de ese órgano legislativo en los términos del considerando séptimo de esta ejecutoria. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señora ministra, ¿tiene usted alguna observación? Gracias, ministro presidente. Pues son 7 temas en esta acción de inconstitucionalidad, bueno, la 27 y la acumulada 30. El primero es impuestos adicionales, luego tenemos cobros por servicio de alumbrado público, terceros cuotas por reproducción de información pública, cuarto son sanciones por insultos o ofensas a la autoridad o determinado sector de la sociedad, el quinto es cobro de derechos para realizar eventos sociales, sexto, multa por dormir en la vía pública, séptimo, cobros por registro de nacimiento extemporáneo. En general siguen los precedentes que ha establecido este Tribunal Pleno. Si acaso nada más en cuanto a impuestos adicionales, en las páginas 51 y 62 el proyecto hace una propuesta de sistematización de diversos precedentes para fijar un parámetro de control constitucional claro en relación con las tasas y los impuestos adicionales, y se concluye con 3 premisas que quisiera expresar. La primera es la clasificación formal de sobretasa e impuesto adicional. Sirve para analizar los elementos esenciales de una contribución, pero ello no condiciona la constitucionalidad a la luz del principio de proporcionalidad tributaria, ya que para ello habrá de analizarse si con independencia de su denominación se respeta la capacidad contributiva de los causantes. Segundo, el propio artículo 115 de la Constitución Política del país autoriza a los municipios a administrar libremente su hacienda, la cual se compone de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y tasas adicionales que las legislaturas establezcan a su favor. Es decir, no ha abierto un diseño legislativo formal o limitado para su establecimiento. Y tercero, la nota distintiva que ha llevado este Pleno a declarar la inconstitucionalidad de normas similares consiste en gravar de manera global y general, a través de un determinado porcentaje, los pagos de contribuciones municipales y otros conceptos. En esos casos no se aprecia una manifestación económica definida, por el contrario, resulta absolutamente indeterminada. Ello implica que el pago de contribuciones por sí misma no pueda constituir una manifestación económica susceptible de tributación. El caso concreto se analiza en las fojas 63 a 88, donde se advierte que el legislador local delimitó la aplicación de la tasa adicional cuestionada únicamente a los montos enterados por conceptos de impuestos prediales a la traslación de dominio. Es decir, no pretende gravar de manera global o indeterminada un universo de contribuciones, como ocurrió en precedentes, sino solo los pagos por conceptos de impuesto predial y de traslación de dominio, mismos que guardan cierta similitud debido a la mecánica y estructura de su causación, lo que permite atender a la verdadera capacidad contributiva de los causantes. La propuesta señala que para el legislador tributario local, el implementar una tasa adicional o impuesto adicional respecto de una contribución primaria preexistente pudiera facilitar la recaudación al no tener que gestionar con nuevos sujetos pasivos, sino que a los contribuyentes que se encuentran obligados a contribuir determinado gravamen se les obliga a pagar una cantidad adicional por el mencionado concepto. La apreciación del legislador radica en identificar que una determinada capacidad contributiva agravada es suficiente para soportar inclusive una doble carga tributaria a través de un porcentaje o tasa adicional, siempre que no resulte ruinosa o abiertamente o confiscatoria. En conclusión, se concluye que la tasa al 4% aplicable a los impuestos predial y sobre traslación de dominio destinada al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no es contraria al principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política del país. No obstante, se propone declarar la invalidez de las normas impugnadas, pero a partir de que condicionan el destino del tributo adicional al sostenimiento de las universidades públicas estatales, lo cual se traduce en una intromisión indebida al régimen de libre administración hacendaria del municipio. El proyecto retoma las consideraciones expuestas por este Pleno en la controversia constitucional 14 de 2007, resuelta en sesión del 6 de diciembre de 2007, en las que se declaró la invalidez de una norma similar con base en estas consideraciones. Creo que esa es la parte quizá que es un poco distinta a precedentes, ministro presidente. De ahí en fuera los otros 6
temas que de este último asunto del día de hoy, que es cobro por servicio de alumbrado, pues recoge precedentes de la 14 de 2021, de la 17 de 2021, cobros por reproducción de información pública es el mismo caso y se mencionan también diligentemente los precedentes en el proyecto. Y sanciones por insultos, ofensas a la autoridad también retoman las acciones 47 de 2019 y la acumulada 49 del 19, las acciones 95 y 94 de 2020, cobro para derechos para realizar eventos sociales. De la misma manera retoman los precedentes de las acciones 31 de 2021 y 21 de 2021. Multas por dormir en la vía pública, de la misma manera se propone la invalidez a partir de la acción de inconstitucionalidad 47-2019 y la acumulada 49-2019. Y cobros por registro extemporáneo de nacimiento, también retoman los precedentes 106 y 105 de 2020. Y nada más que se establece que el Poder Legislativo del Estado deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad. Ya en cuanto a efectos, ministro presidente, ¿es cuánto? Gracias, señora ministra. Tome votación. Ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Yo en este proyecto comparto el sentido, con reserva de criterio en cuanto a la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el tema 4, yo estoy en contra de que se invalide las porciones normativas de las leyes de ingresos de los municipios de Allende y Jiménez que prevén multas por faltar a la consideración que se debe a los niños, ancianos y personas con capacidades diferentes. Pues en este caso se trata de grupos vulnerables de la población que merecen una protección mayor para el pleno ejercicio de sus derechos humanos, por lo que considero que debe reconocerse la validez. Gracias, ministro Gracias, señora presidente. ministra. Tal como lo habíamos planteado, le ruego que sus reservas lo hagan a la hora de votar. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro González Alcántara Carreño. Con un voto concurrente. A favor. Con un voto concurrente. Señora ministra Esquivel Mozo. A favor del proyecto y con la reserva expresada. Señor ministro Franco González Álvarez. En el tema 1, voto a favor del sentido y en contra de las consideraciones. Y en el tema 3, voto en contra de del sentido y de las consideraciones. En el apartado B, solo en el apartado B. Perdón, señor ministro, tema 3, ¿verdad? Vota en contra. Tema 3, apartado B. Apartado B. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy de acuerdo, excepto con las razones del tema 1, que yo considero que sí se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, pero coincido con la invalidez propuesta. Señor ministro Piña Hernández. Respecto del tema 1, voy a votar a favor del sentido, separándome de consideraciones y haré un voto concurrente. Respecto del tema 2, creo que considero que la clasificación o categorización por su configuración de las normas obedece a 4 supuestos diferentes. Y en este sentido, a mi juicio, debe reconocerse la validez del numeral 2.9, inciso A, de la Ley de Ingresos del municipio de Santa Isabel, al prever una misma cuota para todos los contribuyentes de todo el municipio, sin importar el tipo de bien, uso, destino. De manera que desde mi óptica sí se cumple en este supuesto, que es la clasificación 4, con los parámetros de validez. Me separo de la segunda parte del párrafo 100 del proyecto, en donde se indica que el legislador, para establecer las cuotas, podría considerar la superficie de los previos. Yo respetuosamente siempre he estado, no he compartido el criterio de darles indicaciones a los legisladores en cuanto a la forma que tienen que legislar al respecto. También me voy a separar del párrafo 104 del proyecto,
en donde se dice que las consideraciones no aplican algunas porciones normativas de las leyes de ingresos de determinados municipios. Ello sustentado en que en ese supuesto no se vincula con el tema analizado ni se advierte razón para declarar su invalidez. A mi juicio, esto tendría que estar en el capítulo de precisión de la litis. En relación con el tema 3, comparto parcialmente la propuesta. Estimo que deben invalidarse todas las normas analizadas en este considerando. Sin embargo, en el tema 4, sanciones por insultos a la humanidad, estoy a favor. En el 5 también estoy parcialmente, porque comparto la invalidez de las normas que prevén el cobro de derechos por autorización o permiso para efectuar eventos privados, pero no comparto la salvedad contenida en los párrafos 172 y 173, en el que se pretende sostener la validez de las porciones normativas de los municipios de Hidalgo, del Parral y de Madera, bajo la idea de que no regulan eventos particulares sino públicos. Con independencia del derecho de reunión, a mi juicio sí se contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, porque no se advierte la correspondencia entre el monto a pagar por el permiso y autorización y el costo que representa para la autoridad su emisión. Esto conforme a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 95 de 2020, donde se analizaron diversas normas de diversos municipios del estado de Sonora que son similares a las que ahora se examinan. En cuanto al tema 6, yo estoy a favor de este apartado, separándome de la parte final del párrafo 188, porque se dice que las normas son vagas e imprecisas. Yo creo que es suficiente el vicio advertido de indiscriminación indirecta, y yo considero que sí, las normas sí son claras. Y en los efectos, yo estoy a favor, pero también por la extensión de efectos a los párrafos segundo a cuarto del artículo 165 bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. El Poder Ejecutivo, la parte actora solicitó la extensión de efectos de invalidez expresamente sobre este artículo, y a mi juicio sí se dan el caso de que sí se acreditan los criterios de invalidez que se ha dicho los criterios para determinar la invalidez indirecta de esas normas en términos de la jurisprudencia de esa norma en razón de la 353 de 2010. Eso sería. Gracias. Señor Ministro Ríos Farjat. Yo estoy a favor del proyecto. Se tomaron para el tema 4 los precedentes de la 47 y el 49 de 2019 y de la 95 y 94 de 2020. Ayer el Pleno resolvió la invalidez por considerar que la redacción de las normas otorgaban un amplio margen de apreciación para determinar de manera discrecional qué tipo de ofensa, injuria o falta de respeto encuadraría en el supuesto para que el presunto infractor se acreedora a una sanción, para evitar justamente que alguien pudiera ser sancionado a partir de alguna expresión que no necesariamente sea vejatoria. Respecto al considerando sexto, el cobro de derechos, se propone la invalidez de las disposiciones impugnadas, con excepción de aquellas que prevén cobros para realizar bailes populares o conciertos para un grupo musical o local foráneo, pues no regulan cobros por eventos privados, sino eventos o funciones y reuniones públicas que por su naturaleza indican ánimo de lucro. Por eso se propone reconocer la validez en los términos del proyecto. Esa distinción se realizó en la acción de inconstitucionalidad 95 de 2020. Y finalmente, respecto al último, considerando sexto el tema sexto,
Efectivamente, el proyecto descansa primigeniamente sobre la vulneración a los derechos de igualdad y no discriminación, porque produce un efecto de discriminación indirecta a estas normas en perjuicio de las personas por sus condiciones particulares, y se retoman los precedentes que señalan en el proyecto. Yo estaría de acuerdo con el proyecto. Gracias. Secretario. Señor ministro Lainez Potisek. Contra la legitimación. Y en estudio de fondo, en contra del tema 1, impuestos adicionales. Estoy por la validez. En contra del tema 4, infracciones por insultos a la autoridad y otros sectores sociales. Señor ministro Pérez de Anda. Estoy con el proyecto, excepto por lo que hace en el tema 3, en relación con las copias certificadas, tamaño carta u oficio, y las de planos. Y por lo que hace al tema 4, en contra de todo el tratamiento que va de los párrafos 132 a 157, pues en mi concepto atender a la precisión o taxatividad que exige el proyecto haría imposible inhibirlos a través de su sanción. Perdón, señor ministro Pérez de Anda, ¿está en contra de la propuesta de invalidez de este último tema? Del En tema contra 4? del tema 4 en su totalidad, que va del 132 al 157. Perfecto. Señor ministro presidente Saldívar Ledo Larrea. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, en contra de consideraciones, salvo por lo siguiente. Estoy por la validez de la Ley de Ingresos del municipio de Santa Isabel. Estoy en contra del proyecto que propone reconocer la validez de los apartados segundo, punto 4, numerales 10.1, 10.2, 10.4 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Allende, 2.4, inciso A, numerales 1 y 2 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Casas Grandes, 7.2, incisos D y E de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Cuauhtémoc y 2.11, numeral 18, incisos A y B de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Saucillo. Estoy también en contra del proyecto que declara la invalidez de los apartados 4, numeral 1, inciso A, de la porción normativa, así como proferir insultos, y 4.2, fracción 8.11 de la porción agresión verbal al oficial de los municipios de Allende y Bochiniva, respectivamente. Y estoy también en contra del proyecto que propone reconocer validez de los apartados segundo, punto 9, numeral 20, incisos A, B, C y D de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Hidalgo del Parral y 2.14, numeral 6 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Madera. Sí, señor ministro. Nada más una aclaración, disculpe que no lo señalé al votar, pero también estoy en contra de declarar la invalidez del numeral 2 romano punto 9, inciso A, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Santa Isabel, Chihuahua. Gracias, ministro. Señor presidente, nada más una aclaración en general. Me quedé con la idea de que conforme al criterio anterior que adoptamos para este tipo de votaciones, el secretario se haría cargo de las reservas y de lo que hemos venido estableciendo a lo largo del tiempo. Si no es así, yo simplemente comentaría que haría un voto, en este caso, particular y concurrente. Sí, está bien, sí, es decir, el secretario haría el recuento, pero sí tenemos nosotros que decirle cómo votamos, porque sí es complicado. Sobre todo este asunto que tiene más temas que los anteriores. Sí, señora ministra Yasmín. Gracias, ministro presidente. Yo quiero agregar que no comparto el reconocimiento de validez también del apartado 2.9, numeral 20, inciso A, B, C y D de la Ley de Ingresos de Hidalgo del Parral y del apartado 2.14, numeral 6 de la Ley de Ingresos de Madera.
Gracias, señora ministra. Gracias. Secretario, ¿pudo tomar todas las reservas? Si requiere alguna aclaración, díganos, porque la verdad es La que podríamos hacer creo que lo Sí, señor bombardeamos. presidente, la mayoría de los temas sí, pero hay algunas precisiones que podría yo tener duda. Por ejemplo, en el tema 1, tengo claro que existe mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la invalidez de las normas relativas a impuestos adicionales, con voto en contra del señor ministro Lainez Potisek. Eso es por lo que se refiere al tema 1. En el tema 2, que se refiere a cobros de servicio, alumbrado público y reconocimiento de validez, existen algunos votos en contra del reconocimiento de validez, como el señor ministro presidente Saldívar Leo Larra, quien precisó a qué tarifa se refiere anexas en cuanto a su reconocimiento Y de también validez. a la ley del municipio de Santa Isabel, que la señora ministra Piña también votó por que se reconozca su validez. Porque es del numeral 2.9, inciso A, de la Ley de Ingresos del municipio de Santa Isabel, que es el que también acaba de mencionar Sí, el ministro también el Luis señor María. ministro. Entonces ahí no se alcanzaría sobre esa norma mayoría La invalidez. calificada. Está en el tema 2. Sí, el tema 2. Tema 2, ya en las propuestas de invalidez, sería entonces el caso de Santa Isabel. Sí. Perfecto. Luego el tema 3. En el tema 3, que es cobros de información pública, ahí tengo el voto en contra del señor ministro Pérez Dayán. Yo también voté en contra de la validez de algunos preceptos, pero creo que no sé si... Sí, en invalidez está el voto en contra de copias certificadas del señor ministro Pérez Dayán. Y por lo que se refiere a validez, en algunos puntos vota en contra del señor ministro presidente, entonces no Sí. se afectaría. No afecta, ¿no? Perdón, señor presidente. Sí. Yo voté en el tema 3 en contra del apartado B. Es decir, toda la invalidez. Todo, sí, el apartado B. Entonces, lo que fuera copias certificadas no alcanza los No 8 alcanza votos, mayoría, queda que se con haga el 7 votos ajuste. por los Perfecto. 2 votos en contra. Pasamos al tema 4. Yo también El tema voté en 4, que es la contra. propuesta de invalidez, hay bastantes votos en contra. Entonces no se de la alcanza. invalidez, no alcanza la... No alcanza la mayoría, se hace el ajuste en el Así proyecto. Después le da usted todos estos datos a la señora ministra para que en el engrose Claro. se puntualice muy bien. Por supuesto. El tema 5, En el tema 5, que es reconocimiento de validez de Hidalgo del Parral y del municipio de Madera, y después declaración de invalidez de un número considerable, también hay votos en contra de la invalidez, comenzando por, pero no se alcanza la mayoría, ¿no? Calificada. en la invalidez no, porque hay, No. hay varios votos en contra. Perfecto. Entonces no se No alcanza la alcanza. mayoría calificada. Tema 6, En el tema 6, pues, que se propone declarar invalidez municipio de Allende y de Jiménez y de Saucillo, creo que ahí hay sí voto hubo en contra Ahí estuvo todo. de la señora ministra Esquivel Moza, nada más. Allende y Jiménez, vota en contra. Nada más ella, ¿no? O sea, ¿alguien más? Nada más. Entonces Al sí se parecer alcanza, es el único voto. sí se alcanza Sí se alcanza la mayoría. los 8 Entonces, votos. simplemente hay que hacer los ajustes de cuántos votos, pero este es el resultado. Y de esta forma se aprueba el proyecto y está definitivamente resuelto este asunto. Señora ministra ponente. Gracias, presidente. Nada más corroborar con el secretario cómo quedaron los resolutivos para o el cambio. Se tienen que ajustar de acuerdo a las que sí alcanzaron validez y no alcanzaron validez. Por eso decíamos que después se le pase todos los datos para el engrose. Perfecto. Bueno, entonces, sí, para el engrose sí. Nada más estaba estableciendo si yo hubiera tenido a lo mejor reserva de voto particular respecto al cambio de... Sí, cualquier voto particular o concurrente que derive incluso de las votaciones, quedan como siempre expeditos sus derechos. Muy bien, entonces nada más haría esa reserva Sí. de concurrente particular, dependiendo ya cuando vea, ya esté afinando justamente Perfecto. Muchas gracias, decisión. señora ministra. Gracias, ¿Hay presidente. algún otro asunto? Ninguno, señor ministro presidente. Voy a proceder a levantar la sesión. Convoco a las señoras y señores ministros
a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudió y resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad. En el caso fueron 9 acciones de inconstitucionalidad vinculadas a igual número de entidades federativas. Fundamentalmente, el análisis se estableció sobre diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de las entidades federativas en el ámbito fundamentalmente de los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, y con base en los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad en materia precisamente de esta revisión de lo que corresponde al ámbito de los puntos fundamentales de las leyes de ingresos respecto de los derechos de las contribuciones correspondientes en el ámbito fundamentalmente de los derechos establecidos en estas leyes de ingresos para diversos servicios, fundamentalmente en el caso de estos asuntos resueltos, el tema del alumbrado público y también elementos respecto del acceso a la información pública, los servicios correspondientes en estas materias. Fueron diversos los temas analizados en el ámbito de estas leyes de ingresos de los municipios de las entidades federativas, y el Pleno resuelve estas 9 acciones de inconstitucionalidad. Agradecemos a ustedes su atención. Hasta pronto. Gracias.